Bueno, buenas tardes para todos. Estamos reunidos el día de hoy para llevar a cabo el CIPAS número 2 de la unidad número 2 del curso de Química General. Como es costumbre, la intención es que hoy revisemos los temas que se necesitan para el desarrollo del ejercicio número 2 de la actividad que transcurre en este momento. Vamos entonces a hacer un repaso. Cuando digo repaso es porque pues ustedes en ese tiempo autónomo ya debieron haber revisado los temas de este ejercicio número 2. Aquí lo que vamos es afianzar y generar un material adicional que ustedes puedan utilizar con el fin de que los ejercicios que están propuestos en el ejercicio número 2 de la guía pues puedan ser desarrollados correctamente. Entonces la idea es que demos un recorrido por esos temas y al final de la sesión vamos a tomar la guía y vamos a mirar específicamente con la información química que recibamos hoy, cómo la voy a poner en práctica para desarrollar estos ejercicios. Entonces a partir de ese momento empiezo a compartir mi pantalla y me voy a ubicar específicamente en CIPAS 2, unidad 2. Sabemos que la unidad número 2 se llama estados de agregación y disoluciones, pero hoy nos vamos a enfocar en el ejercicio 2 que se llama concentraciones físicas y químicas. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy para poder desarrollar los ejercicios. ¿En qué consiste? Primero vamos a apropiarnos de una serie de palabras o vamos a adquirir un vocabulario nuevo. Vamos a saber qué es una solución o también conocido como una disolución. Es lo mismo para que no nos vayamos a confundir. Pero independientemente si le llamamos solución o disolución, nos debe quedar claro el concepto. Y es que se trata una solución o disolución de una mezcla homogénea. Y como bien lo dice el concepto de mezcla homogénea, es aquella mezcla donde solamente tengo una fase, donde yo solamente veo una fase, independiente de la cantidad de sustancias que se hayan mezclado. 2, 3, 4, 5. En la mezcla homogénea yo solamente voy a ver una fase. Si veo una sola fase de todos los componentes que mezclé, quiere decir que tengo una mezcla homogénea, por lo tanto, se llama una solución. ¿Por qué? Porque se diluyeron todas las sustancias, compartieron características químicas que hicieron que a la hora de estar todas en contacto, yo solamente vea una fase. En ese orden de ideas, una solución entonces tiene dos componentes o está conformada por dos componentes. Uno que le llamamos el disolvente y otro que le llamamos solutos o soluto, dependiendo si hay varios. El disolvente, por lo general, en la solución, es el que está presente en mayor proporción o cantidad. El soluto, por el contrario, es la o las sustancias que están presentes en la solución, pero en una menor proporción. En ese orden, entonces, tenemos que el agua se conoce como el disolvente universal porque dentro de sus características químicas tiene la particularidad de disolver a la mayoría de los solutos, es decir, mezclarse con varios solutos y lograr una mezcla homogénea, es decir, una solución. Pero claro, tiene sus excepciones. Pero según estudios, revisiones que se han hecho, es un alto porcentaje las sustancias que el agua es capaz de diluir. Por lo tanto,
aquellas sustancias que el agua diluye y forma una mezcla homogénea, es decir, una solución, se llaman soluciones o disoluciones acuosas. Cuando usted ya le dice o involucra la palabra acuosa, ya se está entendiendo que en su solución el disolvente que utilizó es el agua. Cuando usted tiene entonces una solución, es decir, cuando usted tiene un disolvente y un soluto que se mezclaron y formaron la solución, químicamente lo que hubo es una compatibilidad de características químicas. Por lo tanto, ¿qué hizo? Que esa compatibilidad hiciera que fueran miscibles. Miscibles, ¿qué es? Cuando se mezclan las unas con las otras. Si no se mezclan, son inmiscibles. Si se mezclan, son miscibles. ¿Por qué? Porque coincidió que las características químicas del disolvente con la del soluto fueron compatibles. Entonces, como ya sabemos que toda solución tiene un soluto y un solvente, vamos a estudiar ahora las soluciones donde varía un poco la proporción del soluto y del solvente. Acabamos de ver que de forma general el solvente o el disolvente es el que está en mayor proporción y el soluto en menor. Pero como todo tiene su excepción, así como el agua diluye la mayoría de sustancias, pues hay un grupo que no diluye. Entonces pasa lo mismo con las soluciones. A veces tenemos soluciones donde el solvente, pues no necesariamente es el que está en mayor proporción, sino que es el soluto, o en otras donde es muy parecido la proporción del uno y del otro. Para esto entonces, las soluciones se clasifican en saturadas, no saturadas y supersaturadas. Todas estas tres clasificaciones están en términos de la proporción de soluto y solvente, es decir, hacen referencia a cuánto hay del uno y del otro. Cuando yo hablo de una solución saturada, quiere decir que la cantidad de solvente que hay ya diluyó la máxima cantidad de soluto que se puede. Es decir, si tenemos agua con azúcar, por ejemplo, nosotros ya sabemos que, el azúcar se disuelve en el agua, ¿cierto? Yo cojo un vaso con agua, le agrego una cucharada de azúcar, revuelvo y al cabo de unos segundos ya yo no veo el azúcar. Se formó una solución. Pero si usted tiene ese vaso de agua y le agrega 1 kilo de azúcar, toda el azúcar no se le va a diluir. Va a quedar una parte del azúcar que se va a ir al fondo del vaso. Y eso no quiere decir que ese azúcar no se solubilizó en el agua. No, lo que quiere decir es que ya era tanto el azúcar que había versus el agua que usted rebosó o pasó la capacidad del agua para disolver, que es el solvente, para disolver al soluto, que es el azúcar, que es una cosa diferente. Entonces, justo en una solución saturada es cuando yo exactamente le agrego la cantidad de soluto máxima al solvente para que la diluya. Máxima, o sea, la llevo a tope, pero no me paso. Como no me paso, quiere decir que yo no veo el soluto. Todo el soluto se desapareció, se mezcló, se formó la solución. Pero eso sí, un poquito más de soluto y ya pasa a ser otro tipo de solución. Una solución no saturada es la típica. Poco soluto, mucho solvente. Entonces,
El soluto que le agrega se disuelve sin problema y el solvente no tiene ningún problema porque tiene todavía suficiente capacidad, digámoslo así, para disolver más soluto en caso que llegara. Y una solución súper saturada es justo la que estábamos tocando ahorita el ejemplo. Ya es una solución donde es el soluto el que está en mayor proporción que el solvente. Entonces, el típico, el vaso de agua con 1 kilo de azúcar. Una parte del azúcar, 100 gramos, 200, en fin, se va a disolver, pero va a quedar otro tanto de azúcar que se va a ir al fondo del vaso. Y no quiere decir químicamente que es que esa azúcar es de mala procedencia, mala calidad o que no era azúcar porque no se diluyó en el agua, sabiendo que el azúcar siempre se diluye en el agua. No, lo que pasó es que la cantidad de solvente que usted tenía era muy poca para el trabajo que tenía que hacer de disolver todo el soluto que le agregó. Resulta entonces que como hablando de temas de soluciones, pues siempre utilizamos mucho la palabra solubilidad, ¿cierto? Que es que una se mezcle con la otra, sea miscible, se solubilice. Entonces, la solubilidad también yo la puedo afectar con diferentes variables. Por ejemplo, cuando yo tengo una solución de un líquido con un sólido, es decir, el líquido es el solvente, el sólido es el soluto, si yo la caliento, la temperatura, aumentar la temperatura, es un factor que puede hacer o acelera que el soluto se diluya en el solvente. Si yo por efectos de tiempo, de necesidad de la actividad, requiero que eso se solubilice a X o Y segundos o minutos, más rápido, aumentar la temperatura es una buena opción, que es como el ejemplo más conocido. Entonces, resulta que yo de forma general, entonces tengo soluciones diluidas y concentradas. Las diluidas, poco soluto, mucho solvente. Las concentradas, un poco más de presencia de soluto respecto al solvente. Si fuera por términos colorimétricos de colores, pues vemos que la intensidad del verde está en este cilindro que estoy señalando. Entonces podríamos decir que esta solución es más concentrada y que esta es una solución diluida. Porque diríamos así que el soluto es el que le da la tonalidad verde a la solución. Entonces entre más intenso tenga el color es porque está mayor la presencia del soluto. Si vamos desde la solución, desde tener el soluto y el solvente por separado y empezarlos a tener en contacto para formar la solución, entonces tengo un recipiente con agua, le voy a agregar X cantidad de soluto, tengo solución diluida, es decir, ya el soluto no lo veo, ya se mezcló con el agua, pero aún así le voy a agregar otro poco de soluto. Paso a tener entonces una solución concentrada. ¿Por qué? Porque ya voy aumentando la cantidad de soluto. Sin embargo, mire que no veo el soluto aquí, o sea, se diluye. Pero al agregarle más, paso a una solución saturada. Y es que ya la cantidad de agua que hay aquí en el recipiente, no es suficiente para disolver todo el soluto que le agregué, por ende, parte del soluto se disuelve, la otra parte se va al fondo del recipiente. Entonces, este sería como el orden. Soluto y solvente, forma solución diluida, más soluto forma solución concentrada, más soluto forma solución saturada.
¿Qué vemos entonces? Uno de los principios de la química, y es que lo similar disuelve a lo similar. A veces se ve el dicho es semejante disuelve a semejante. Y es lo que hablábamos ahorita. Si yo tengo una solución, es porque hay características químicas que coinciden entre el soluto o los solutos y el solvente. Por lo tanto, se logra tener una solución, disolverlo. En ese orden, entonces, nosotros en términos de polaridad, que es otro de los temas que se desarrollan en este ejercicio, las sustancias suelen tener una característica y es que si son polares o no polares. Y entonces, si su sustancia es polar o no polar y usted la mezcla con otra sustancia, según sea polar o no polar, pues va a ser semejante, entonces se van a disolver y van a formar sí o no una solución. Entonces ahí es donde viene el dicho, semejante disuelve a semejante. Si yo tengo sustancias que son no polares, van a ser solubles en sustancias o en solventes que sean también no polares, para que sea igual la característica. Por el contrario, si usted tiene moléculas que son polares, también se van a disolver entonces en solventes que sean polares, es decir, que tengan la misma condición, no polar con no polar o polar con polar. Y hay otro tipo de sustancias que son los compuestos iónicos, ejemplo de eso es la sal, que los compuestos iónicos son más solubles en solventes polares. Por eso la sal se disuelve en el agua, porque el agua es polar, el agua es polar, el cloruro de sodio, que es la sal, es un compuesto iónico, entonces se disuelve perfectamente. El alcohol es polar. Si yo lo mezclo con agua, que también es polar, se disuelve perfectamente. El benceno, que es este que señalo aquí, es no polar. Si yo lo mezclo con el tetracloruro de carbono, que también es no polar, se disuelve perfectamente. ¿Por qué? Porque tienen la misma característica de la polaridad. Pero, por ejemplo, si yo cojo el benceno y lo pongo en contacto con el agua, claramente eso se va a formar una mezcla heterogénea. Es decir, yo voy a ver en una parte el agua y en otra parte voy a ver el benceno. Como la mezcla que se da, perdón, la mezcla no. Sí, perdón, sí, correcto. Como la mezcla que se da entre el agua y el aceite. El agua y el aceite forman una mezcla heterogénea, es decir, que no forman ¿qué? Una solución. ¿Por qué? Uno es polar y otro es no polar, no forman solución, no forman una mezcla homogénea, forman una mezcla heterogénea. Entonces, cuando yo tengo una solución que es por una compatibilidad de la polaridad, bien sea entre polares o no polares, sucede más o menos esta imagen que yo tengo acá. Este es el solvente, esto es el soluto, ellos se van a unir, entonces empiezan a las partículas que constituyen el solvente a expandirse, como a hacerse unas más distantes de las otras. Lo mismo ocurre con el soluto, se abre, pero ¿para qué se abren las partículas del soluto y la del solvente? Para que cuando entren en contacto, pues estos espacios sean sustituidos por moléculas de soluto, moléculas de solvente y formen un nuevo compuesto, que es la solución, que es la mezcla, no, es la fiel respuesta a que las características del solvente y del soluto
eran iguales, por lo tanto se formó la solución. Entonces, hasta aquí el tema de las soluciones y el vocabulario de lo que es el soluto, de lo que es el solvente, los tipos de soluciones en diluidas, concentradas, saturadas y el tema de semejante disuelve a semejante con la polaridad. Esto para un curso de química general, ¿para qué nos sirve? Para preparar soluciones. En un curso de química general, cuando vamos al laboratorio, nuestro trabajo básico es preparar soluciones, es decir, tener diferentes solutos, diferentes solventes, mezclarlos con unas proporciones definidas, qué peso, qué mido correctamente, las mezclo y genero diferentes soluciones con una información. Cuando digo con una información es, hay tanto de soluto, hay tanto de solvente o la concentración de mi solución es tal y tal y tal. Es decir, que el siguiente paso de saber lo que es una solución es saber su composición, saber de qué está hecho, saber quién es el soluto, quién es el solvente, por ende, cuánto hay de cada uno. Miremos este video, por favor. En un momento. Miremos. No, pero no está. Vamos a intentarlo una última vez, si no, pues como a ustedes les queda la grabación, lo reproducen, pero pues lo voy a intentar una vez más.
Entonces, un repaso por lo que acabamos de ver para que entremos a este segundo tema, que es tener clara la composición, es decir, la cantidad de soluto de solvente que está presente cada vez que quiero preparar una solución o que tengo preparada la solución y quiero saber sus datos cuantitativos o numéricos. Hay diferentes formas de uno expresar la concentración, la cantidad de soluto y solvente que está en la solución. Esas diferentes formas son porcentaje en peso, porcentaje en volumen, la molaridad, molalidad, normalidad, fracción molar y partes por millón. Todas estas son formas de expresar cuánto soluto y cuánto solvente hay en mi solución. ¿Qué es la diferencia entre cada una de estas? La forma como la reportan, la ecuación química que utilizan para reportarlo. Sin embargo, todas convergen en lo mismo, que es para dar información sobre la concentración de la solución. Entonces, en primera instancia, en un trabajo práctico, ¿cómo se prepara una solución si estoy en el laboratorio? Pues tomo el soluto en un recipiente, lo peso para saber cuánto estoy utilizando, tomo un matraz o un balón, como se llama este recipiente, pero se tiende a llamar matraz volumétrico. Con un embudo agrego el soluto que pesé, le agrego agua en el caso de que vaya a ser una solución acuosa. Al agregarle agua lo agito con el fin de que el soluto se diluya. Ya tengo la disolución entonces. Y esta marca roja que estoy señalando acá en los tres matraces de abajo, que es esta misma que está en los de arriba, es el indicativo que tiene el recipiente para informarle sobre hasta dónde debe ir el solvente. Es la marca que le indica que hasta esa altura usted puede agregar el solvente, en este caso agua. ¿Por qué? Porque resulta que estos matraces, estos balones, tienen un volumen definido, una capacidad definida. Entonces, por ejemplo, estos dicen que cuando usted llega a la altura del líquido, cual sea que esté utilizando, a esta altura, usted ahí tiene 100 mililitros. Si usted agrega menos o agrega más, pues el soluto se le va a diluir, de eso no cabe duda. Pero como nosotros ahora nos interesa es saber cuánto voy a utilizar de cada uno de soluto y de solvente, pues si yo llego por debajo o por encima de la marca, que es lo que se le llama menisco, pues entonces no voy a saber exactamente cuánto solvente utilicé para preparar la solución. Una de las formas para expresar entonces la concentración de la solución son los porcentajes. En cuanto a los porcentajes hay tres tipos: porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen. Característica de estas tres, que todo el resultado sea en términos de porcentaje, del 0 al 100%. Que si dice masa-masa, las unidades de masa, ¿cuáles son? Los gramos, los kilogramos, las libras. Entonces, tanto la masa del soluto, esta es la abreviatura de masa del soluto, como la masa de la solución, pues debe estar en ¿qué unidades de masa? Bien sea las dos en gramos, las dos en kilogramos, las dos en libras, pero a la larga su resultado va a ser en un porcentaje. Entonces, para que se cancelen y queden en porcentaje, tanto la masa del soluto como la de la solución debe ser igual. Masa-volumen es el soluto, el que va a ir en unidades de masa, como gramos, kilogramos, libras, pero la solución sí va a ir en unidades de volumen. ¿Cuáles son unidades de volumen? Mililitros, centímetros cúbicos, litros, metros cúbicos. Y el porcentaje volumen-volumen
es que tanto el volumen del soluto como el volumen del solvente estén en unidades de volumen. Eso es. Como le he dicho en todos los IPAs, usted no se tiene que aprender de memoria las fórmulas. Todas se las damos. Y en la guía, para los que ya lo han revisado el ejercicio número 2, verán que no estoy mintiendo porque cada uno debe desarrollar unos ejercicios específicos, pero se les da las respectivas fórmulas. ¿Qué es lo que usted debe, la competencia que debe adquirir es saber qué hacer con esas fórmulas? Entonces, todas las formas del porcentaje, todas, o sea, la de masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, lo que están diciendo es indicarle el porcentaje que hay en la solución que usted preparó o que va a preparar respecto al soluto. De un 100%, ¿cuánto es de soluto? Por lo tanto, el resto del porcentaje, ¿qué será? La solución. Y recuerde que la solución, ¿qué es? Sumar el soluto más el solvente, ¿cierto? Porque cuando yo uno el soluto y el solvente, yo tengo solución. De lo contrario, no existe solución. Aquí, como esta sesión se está grabando, le dejo, aparte de los ejercicios que tiene propuestos por desarrollar en la guía, unos ejercicios ya resueltos con su respectiva respuesta para que mire el procedimiento, cómo se desarrollan y los ponga en práctica para afianzar concepto y saber si los que está haciendo en la guía están correctos o no. Pero básicamente, ¿en qué consiste? Que tiene una solución donde mezcló ácido acético y agua. Exactamente le dicen que utilizó 750 mililitros de vinagre. El vinagre en este caso es el soluto. Al preparar el vinagre se utilizaron 37.5 mililitros de ácido acético. Es decir, la solución en total es de 750 mililitros. Pero de los 750 mililitros, 37,5 usted utilizó solamente ácido acético. Entonces la pregunta es, si usted tiene una solución de 750 mililitros, entre ellos que tiene ácido acético y agua, y usted utilizó 37,5 mililitros de ácido acético, ¿cuál es la concentración de esa solución en términos de porcentaje volumen-volumen? Y dice volumen-volumen porque nótese que la unidad que tiene la solución es de mililitros y la unidad que tiene el soluto, que es el ácido acético, también es en mililitros. O sea que ambas tienen unidades de volumen, por ende utilizo el porcentaje volumen-volumen. Entonces, esta es la ecuación y lo que hago es sustituirlo. Volumen del soluto me dijeron 37,5. Volumen de la solución, me lo dijeron 750 por 100, que incluye la fórmula. Divido, multiplico por 100 y el resultado es del 5%. Quiere decir que mi solución quedó en una concentración del 5% volumen-volumen. De toda la solución que se preparó, que voy a preparar, que son 750 mililitros, solo el 5% corresponde a ácido acético. Lo demás, es decir, el 95% restante, corresponde a agua. Entonces, aquí abajo hay otro ejercicio, aquí le dejo unos tantos más y pasamos con otra forma de expresar la concentración de una solución, que son partes por millón. Lo mismo sirve para decirme cuánto hay de soluto, cuánto hay de solución. Solo que con una fórmula diferente. ¿Cuál? Esta que estoy señalando aquí. Miligramos de soluto sobre kilogramos de disolución o
miligramos de soluto sobre litros de solución. Miligramos de soluto, los miligramos son una unidad de masa. Los gramos, los miligramos, los kilos, las libras. Y la solución también se va a reportar en unidades de masa, solo que aquí ya le están indicando que el soluto lo debe reportar en unidades de masa, pero específicamente la de miligramos. Y que la masa de la solución debe ser reportada en kilogramos. Por lo tanto, usted, según sea el caso, debe hacer ¿qué? Los factores de conversión. Si se lo dieron en gramos, pues pasarlo entonces a los kilogramos. Si se los dieron en kilogramos, pasarlos a miligramos. Saber hacer un factor de conversión. Y si se da el caso que la solución que usted va a preparar o que ya preparó y necesita saber los datos fue preparada con agua, donde la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, entonces usted lo que puede hacer, solo en ese caso, cuando usted utiliza el agua que tiene una densidad de 1, es reportar la disolución en unidades de litros y no en unidades de kilos. Si ya su solución no es acuosa, es decir, no utilizó agua, sino cualquier otra sustancia, debe utilizar esta ecuación de referencia. No le sirve esta porque ya la densidad de su solución no va a ser 1. Esta es la segunda unidad porque la de partes por millón no le incluye la guía de actividades, pero como se lo dije en algún momento, la idea de nuestros encuentros es que nosotros veamos lo básico más un poquito, ¿no? No nos hace daño. Pero la molaridad, al igual que los porcentajes, sí están incluidos dentro de los ejercicios que usted debe desarrollar en la guía. La molaridad vuelve y juega. Es una unidad para expresar la cantidad de soluto y solvente que está presente en la solución, con una fórmula específica. ¿Cuál? Moles de soluto dividido litros de solución. Entonces, el soluto se debe reportar en moles y la solución en litros. Según sea el caso, debe hacer los factores de conversión. Esta ecuación se apoya, esta de molaridad, se apoya mucho con esta de las moles. ¿Cómo hago yo para pasar de moles a gramos? Porque en la realidad, en la práctica, lo que hacemos con el soluto es pesarlo en nuestras balanzas, grado analítico o no. Y nosotros tenemos unidades de gramos, nosotros no pesamos moles. Entonces, esta ecuación de moles es igual a gramos sobre peso molecular. Es una forma de yo poder transformar las moles a gramos o las gramos a moles y poder operar la fórmula de la molaridad sin problema. Entonces, por ejemplo, tengo un caso donde dice qué masa de yoduro de potasio se requiere para producir 500 mililitros de una solución de 2,80 molar de yoduro de potasio. ¿Qué datos me está diciendo el ejercicio? Que tengo 500 mililitros preparados y que esa solución tiene una concentración de 2,8 molar. Entonces yo necesito saber es que esa solución de 500 mililitros que quedó una concentración de 2,8 molar, exactamente cuánta masa, es decir, cuántos gramos de yoduro de potasio se utilizaron, cuántos se pesaron en la vida real para yo poder tener la solución de 500 mililitros a una concentración de 2,8. Esa es la pregunta. Entonces, de la ecuación de la molaridad, ¿tengo la molaridad? Sí, 2,8. ¿Tengo los litros de la solución? Sí y no. Sí, porque son 500 mililitros. No, ¿por qué? Porque necesito transformar estos mililitros ¿a qué? A litros. Una vez haga el factor de conversión, entonces estos dos entran a multiplicar para que me den las moles de soluto.
pero a mí el soluto no me lo están pidiendo en moles, sino en ¿qué? En masa, o sea, en gramos. Entonces utilizo esta fórmula alterna. ¿Tengo las moles de soluto? Sí, me la acaban de dar cuando hice esta multiplicación de estos dos valores. El peso molecular no lo tengo, pero voy a la tabla periódica, veo el peso atómico del potasio, veo el del yodo, lo sumo y me da 166. Entonces lo pongo acá, multiplico estos dos y lo que me da la multiplicación son los gramos de soluto. ¿Cuánto me dio? 232 gramos de yoduro de potasio. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que en el laboratorio la persona lo que hizo fue pesar 232 gramos de yoduro de potasio, mezclarlo con agua hasta que llegara a un volumen de 500 mililitros. Cuando tuvo un volumen de 500 mililitros, donde utilizó 232 gramos de yoduro de potasio, tuvo una solución a una concentración de 2,8 molar. Hay una unidad muy parecida en el nombre, pero diferente en su proceso, que es la mola. Bueno, esta es la molaridad, la misma, aquí le dejo más ejercicios, pero esta es la que le iba a mostrar, la molalidad, las dos con L, la anterior era molaridad, LR, aquí son las dos L, molalidad. Muy parecido, pero tiene su cuota aparte. ¿Cuál es su cuota? Acá en el denominador. El numerador es el mismo, moles de soluto. La molaridad se expresa con la M mayúscula. La molalidad se expresa con la M minúscula. Ambos en el numerador tienen moles de soluto, pero la molaridad es litros de solución. Recuerdan, aquí en la molalidad es masa del solvente, solo el solvente, y en unidades de kilos, de kilogramos. ¿Listo? Entonces es como, tiene su restricción, así como la molaridad pide el volumen de la solución en litros, la molalidad pide la masa del solvente en kilogramos. ¿Qué es necesario? Factor de conversión. Yo me debo ajustar a reportar los valores numéricos en las unidades que me piden. Me dicen, ¿cuál es la molalidad de una solución de 3,2 gramos de esta sustancia que es el metanol en 200 gramos de agua? Entonces, ¿cuál es el soluto? El metanol. ¿Cuánto utilizó? 3,2 gramos. ¿Me sirve para ponerlo aquí directamente? No, porque aquí me lo piden en moles y aquí me lo están dando en gramos. ¿Qué debo hacer? Factor de conversión. Convertir estos gramos a moles, que me da 0,1 moles. Masa del solvente. ¿Cuál es el solvente? El agua. ¿Me dan la cantidad? Sí, 200 gramos. Pero a mí me la pide la fórmula es en kilogramos. Entonces, debo pasar estos gramos a kilogramos, que me da 0,2. Entonces, ahora sí lo divido. 0,1 moles, que es esto, equivalente en moles, 0,2 kilogramos, que es el equivalente, igual a 0,5 molal. Cuando yo entonces peso 3,2 gramos de metanol y lo mezclo en 200 gramos de agua, mi solución queda al 0,5 molal en esa unidad. Y por último, aunque esta parte no está contemplada en los ejercicios, pero rápidamente en el tiempo que nos queda nos alcanza, es preparar disoluciones. Es decir, a partir de soluciones concentradas, preparar soluciones diluidas. Y tiene sentido. Si yo algo lo tengo con una cantidad de soluto, una solución yo la tengo preparada con una cantidad de soluto muy elevada,
y necesito una solución con el mismo soluto, el mismo solvente, pero a una menor concentración, ¿qué hago yo? Diluir, y diluir es agregar agua o agregar el solvente. Al agregar más solvente, lo que hago es bajarle la concentración o la cantidad de soluto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, economizar. No es preparar otra solución, sino que, hombre, si ya yo tengo preparada una concentrada y necesito otra con el mismo soluto y solvente, pero una menor concentración, miremos cuánto tomo de la concentrada, cuánta agua le agrego y tengo una segunda solución claramente a una menor concentración. Entonces, si hablamos en términos de colores, esta solución es la concentrada. En la medida en que yo le voy agregando agua, la intensidad del color disminuye, lo que quiere decir que es diluido. O si la tengo diluida y le voy agregando más soluto, le va aumentando la intensidad del color, es decir, que la estoy concentrando. Para ello, como las demás que hemos visto, utilizo una fórmula específica que es concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Esta es una solución, la concentrada, la que ya está preparada. Esta es la solución 2, la que usted quiere preparar a partir de esta que ya está preparada. Por eso esta dice stop, es decir, ya está hecha, ya está como solución. Esta es la que usted va a preparar a partir de esta. Entonces, aquí en esta imagen, esta sería la stock, la que está concentrada, por eso la intensidad del color. Y a partir de esta va a preparar la diluida. Entonces, ¿qué haría? Tomar una parte de esta y agregarle agua para que baje la concentración de la solución, efectivamente, por haber agregado más disolvente. Miremos este video para que veamos la guía. Si algo
era una recreación de lo que, como bien lo decía el señor del video, se hace de forma frecuente en un laboratorio de química y específicamente hace parte de las actividades prácticas de un curso de química general. Con esto entonces pasamos a la actividad, a lo que ustedes deben hacer en el ejercicio número 2. Vuelve y juega el tema del último dígito del número de su cédula, de acuerdo a ese dígito que es entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces le va a tocar un ejercicio en específico. ¿Y en qué consiste el ejercicio? Pues es un enunciado, tal cual como el que aparece aquí. Yo cogí de referencia el del dígito 0. No lo voy a desarrollar, es solamente para tomarlo de referencia. Y entonces, todos los ejercicios que hay, dependiendo del dígito, contienen una información. Contienen una información de el soluto, que en este caso para el dígito 0 es el sulfato de cobre. Ese soluto le dan una cantidad, en este caso 20 gramos. Le dan el solvente, que para este caso es agua. También le dan la cantidad, que son 100 gramos. Y le dicen la densidad que tiene la solución. Eso pasa con todos los dígitos. Lo único que cambia de dígito a dígito es el nombre del soluto, el nombre del solvente, los valores de soluto, los valores de solvente y los valores de la densidad. Eso es lo que cambia. Y cambia pues con el fin de que todos presenten algo diferente. De resto, la modalidad de trabajo es la misma. ¿Qué van a hacer con esa información, muchachos? Reportar la concentración de esta solución en las diferentes unidades. ¿Cuáles unidades? En términos de porcentaje masa volumen, que la vimos, en partes por millón, que la vimos, en molalidad y en fracción molar. Mire que nosotros vimos más, vimos todas las de porcentaje, vimos la molaridad. Entonces, aquí solo le vamos a pedir que usted reporte la concentración de esta solución, es decir, reporte la concentración del ejercicio que le tocó según su número de cédula en estas 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Para cada una, mire que está la ecuación, o sea, que no es de aprendérsela de memoria. Es saber qué, muchachos y muchachas. Hacer los factores de conversión en las unidades que le pide cada una de las fórmulas. En este caso, miren, el enunciado, el soluto lo dan en gramos, el solvente lo dan en gramos, pero digamos, debe tener en cuenta, por ejemplo, en partes por millón, que el soluto lo piden es en miligramos. Usted debe hacer la conversión de gramos a miligramos. La solución la piden en kilogramos, en las unidades. Usted lo debe hacer la conversión. Es regirse, acatar las indicaciones de cada una de las fórmulas para cumplir con el respectivo desarrollo y correcta respuesta. No se vayan a saltar, a evadir, a comerse el tema de la densidad. Es muy importante que la tengan presente para reportar los valores. Es decir, masa del soluto en gramos. Listo, aquí la tengo, son 20. Volumen de la solución en mililitros de la solución. ¿Qué es la solución? El soluto más el solvente. En este caso, soluto 100
soluto 20, solvente 100. Es decir, que la suma me da 120 gramos, ¿cierto? La solución. Pero a mí eso me lo piden es en volumen y en mililitros. Entonces yo no puedo decir, bueno, pues 120 gramos es lo mismo que 120 mililitros. No, porque no puedo, porque me están diciendo que la densidad es de 1,1, no es de 1. Si fuera de 1, sí pudiera usted decir automáticamente eso, pero como no, entonces, ¿qué debe utilizar? La fórmula de la densidad que nosotros ya la vimos. ¿Cuál densidad es igual a masa sobre volumen? Y entonces hallar el volumen en mililitros que en realidad representa los 120 gramos de solución del ejercicio. Por eso es que no en vano los valores de la densidad están reportados en el ejercicio para todos los dígitos de las opciones que hay de su número de cédula. Entonces, ¿cuál es la idea? Uno, pues que si no lo ha hecho, refuerce este tema. Y este tema se refuerza, se estudia, es haciendo ejercicios. Ver los hechos es muy fácil, es muy chévere, pero yo aprendo es en la medida en que haga ejercicios. Entonces, tómese el trabajo por ahora que está empezando, es cuando tenga más tiempo, revisar este enlace de grabación y ver los ejercicios que están resueltos en las diapositivas anteriores, los que ya están hechos. Perfecto. Ahora después trate de hacerlos usted sin mirarlos, a ver si coinciden en el procedimiento y en la respuesta. Después haga ejercicios, busquen libros de ejercicios. Y por último, pues resuelva correctamente lo que les corresponde a cada uno de ustedes en la guía y lo entrega de forma correcta. Ese es el trabajo del día de hoy. 1 hora y 8 minutos, me pasé 8 minutos, pero espero como siempre que este encuentro, bajar de compartir, este encuentro les haya sido de provecho. Dejar de compartir. Me preguntan, profe, si en el grupo 2 personas comparten el mismo último dígito, no importa. Si es igual el dígito, pues hacen el mismo. Eso no es problema. Ya los tengo en asistencia. Bueno, creo que tengo una persona nueva. Vanessa. A ver. Vanessa Perdomo. Regáleme su número de cédula, por favor, para tener en la asistencia. Vale, muchas gracias. Vale, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Espero, como siempre, que haya sido de provecho este espacio. Nos vemos la otra semana para que discutamos el ejercicio número 3. Y un gusto haberlos acompañado en la tarde de hoy. Que tengan feliz resto de día. Se cuidan y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.